Nape Show. Buenos días, mi nombre es Alfie Ander. Vamos a empezar el episodio número 11. Para comunicarse con nosotros, pueden comunicarse con nosotros por medio de las redes sociales o por medio de Gmail, napeshop@gmail.com. Hoy vamos a estar hablando sobre España, Argentina, Colombia, México. En España aún se sigue estando un poco convulsionada por los problemas que existen en el centro político, es decir, a los partidos tradicionales, nuevas fuerzas, un corrimiento de la población, de los ciudadanos hacia el voto hacia la izquierda, como ya hemos estado tratando en los otros episodios, y una gran pelea, como es de costumbre, en lo que se identifica como la centro-derecha y la derecha de España. Hago una corrección del capítulo pasado. Confundí los nombres Ábalos por Abascal. Quería referir a Abascal cuando hablaba de Vox. Se me cruzan los nombres. Empezando estos días, se ha celebrado el Día de la Constitución en España, el 6 de diciembre. El Día de la Constitución, que representa obviamente la importancia que se le está dando al orden constitucional, a la estructura constitucional española. Sin embargo, hoy día, amenazada por este intento que está haciendo el líder del Partido Socialista, Sánchez, tratando de lograr un acuerdo con las fuerzas de Podemos, liderado por Iglesias. Este acuerdo que está forzando de alguna manera y dejando de lado a un tradicional partido como el Partido Popular, no solo ha movido todos los alrededores políticos, sino también a los mismos ciudadanos, quienes se ven amenazados por un posible cambio de sistema. Justo de celebrado el Día de la Constitución, por un posible cambio abrupto de la Constitución, con las fuerzas con las que quiere armar gobierno el Partido Socialista de Sánchez, con Iglesias de Podemos y con los independentistas y nacionalistas. Podemos decir que Sánchez está empujando la línea. Puede ser que haya sido una estrategia, tratar de empujar los límites para forzar a los populares, al PP y a Vox de Abascal, ahí no me confundí, Abascal, para que de alguna manera actúen y en ese actuar decidan armar gobierno y decidan tratar de armar gobierno y colocar como líder en el gobierno al Partido Socialista. Puede ser que haya sido una estrategia de Sánchez. No sabemos, pero si empuja los límites tanto, podemos ya saber a qué es capaz este personaje. Gran estratega, yo no lo diría así, pero sí diría un asesino serial. Un suicida más que asesino. O las dos cosas. Porque no solo amenaza lo que es al Partido Socialista, lo que hace a la historia del Partido Socialista español, sino también está amenazando el futuro de los ciudadanos españoles de sus divergentes vertientes políticas. El partido, en esta función, ¿por qué digo esto? Porque en esta función tenemos a quien se está haciendo cargo provisionalmente del Partido Ciudadanos, ya que Rivera decidió abandonar la política, Arrimadas. Le propuso a Casado del PP tratar de armar junto a Ciudadanos una propuesta para que armen gobierno con el Partido Socialista y de esta manera que Sánchez, el Partido Socialista, no armara, o sea, no terminara transando con las fuerzas de Podemos y los independentistas.
entre comillas, al ERC, a la Esquerra Republicana. Casado, lo que nos dice Arrimadas es Casados no está queriendo aceptarlo. Él ya varias veces se le ha propuesto aquello, sin embargo Casado, él quiere ser la alternativa. Dos cosas acá. Primero, Casado es joven. Así como no debe aferrarse al poder, hay otros que atrás están de él, pero si hablamos de él, él es joven y él tiene futuro todavía. El psicópata de Sánchez ha empujado un límite, la política española, que está forzando a ciudadanos arrastrándose por el suelo, por los votos que ha perdido en las elecciones, como alternativa, como encaje o articulación para que el PP pueda participar y llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Ahora, Casado no está viendo la imagen en general del riesgo que está poniendo Sánchez a España. Y este riesgo puede hacer que no haya una oportunidad futuro. Y respecto a Vox está dejando mucho que desear y principalmente a sus votantes. Abascal, quien ha empujado también un límite, el que está jugando ya a que está empujando un límite, ¿por qué? Porque está poniendo las fichas a que Sánchez arme con o trance con los independentistas y con Podemos, que España durante los próximos años destruya España, ¿sí? Que el nuevo gobierno destruya España, es decir, el orden constitucional, los cambios, todas las modificaciones que van a llevar a un desastre económico-social y que ellos puedan ser la alternativa. Ahora, esa estrategia también es parte de una manipulación tremenda y que no hace a la realidad, no hace a la realidad de la gente, al presente. Pues obviamente es importante el futuro, pero no vas a poner en juego eso. Y uno de los hechos que se vio, que fue criticado tanto por la izquierda como los populares, los mismos de Vox y los mismos dentro de Podemos, es justo en el Día de la Constitución, cuando se está celebrando, la gran afluencia comunicativa entre iglesias al entablar conversación con Iván Espinosa de los Monteros. Y no solo con él, sino también con Arrimadas. ¿Y quién lo llama? ¿De quién recibieron la crítica? Justamente del partido con el que tienen que transar, con el ERC, de Rufián. Rufián, quien es el portavoz, quien dijo, me parece una actitud burlesca lo que ha hecho Iglesias, ¿sí? Y por otra parte lo que ha hecho Vox también, el líder Vox. ¿Cuál es porque el PP también ha dicho, bueno, esta actitud con el que Iván Espinosa de los Monteros se muestre tan endulzado con Iglesias, muestran que han sido funcionales y que son funcionales. Han querido ser funcionales para colocar en el poder al Partido Socialista de Sánchez, con el acuerdo con Podemos y el ERC, y dejar afuera al PP. Entonces vemos que está convulsionada la política española y observamos cómo ninguno de los políticos están mostrando capacidad de tener una visión, un panorama amplio que permita ver las consecuencias, las causas de lo que van a generar, las consecuencias de los actos. Porque por una parte vemos a Casado que se encapricha con que él quiere ser la alternativa. Pero la alternativa quizás no llegue. O sea, tiene que armar algo. Que espere, como decimos, es joven, si no habrá otras alternativas. Ciudadanos que está por el suelo, pero que por lo menos está queriendo articular porque no le queda otra. Y por el otro lado tenemos a Vox con Abascal, quienes están jugando un juego peligroso y que no están siendo serios en las cuestiones políticas y parecieran que no se quieren hacer cargo tampoco. Y por el otro lado tenemos al Partido Socialista, quien está empujando los límites de transar con personajes que pueden
arruinar el futuro de los ciudadanos españoles. En Argentina asumió el nuevo presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, cuya vicepresidente es Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina. Una de las más corruptas de la historia de Argentina, con su esposo Néstor Kirchner, también expresidente. Ya se habrán imaginado la similitud y la similitud de imagen con la monarquía que querían armar. Asumió el 10 de diciembre y dice estas palabras: estoy ilusionado de hacer las cosas bien. Bueno, empezó haciendo las cosas mal. Ya se define con un perfil socialista, y no solo eso, sino que transa, hablando de transar con otro partido, acá también transan y arman un gobierno peligroso con populistas, cuasi comunistas y cuasi totalitarios, como son los kirchneristas, liderados por Cristina Fernández de Kirchner, cuyo brazo armado es la Cámpora. ¿Y por qué empezó mal? Entre lo que ya estábamos diciendo en los episodios de reconocer a Hezbollah, no interesadas relaciones con Estados Unidos ni con Israel, y todas las barbaridades que han estado tratando de modificar y retomar una política vieja, no vieja pero de hace 4 años, se sumó que ni había asumido con todas estas peleas. Estados Unidos envió un representante a la asunción de Alberto Fernández. El problema se generó cuando Alberto Fernández invita a un personaje, parte de la dictadura de Maduro, un tal Rodríguez, que es ministro de Información, es decir, el titular del manejo de la información de Venezuela, mano sólida y sostén de la dictadura de Maduro, fue invitado a la asunción de Alberto Fernández. Es decir, si querés hacer las cosas bien, empezá haciendo las cosas bien. Empezá diferenciando entre el bien y el mal, lo que es y lo que no es, y ya empezás mal. Uno de los principales asesores de Donald Trump, como es Clavert, apenas vio esta actitud, terminó dando media vuelta, se tomó el avión y se volvió a Estados Unidos. Esto es una señal de que Estados Unidos no va a aguantarse estas estupideces del gobierno argentino. También es una señal de Alberto Fernández hacia Trump de que no le interesa la relación con Estados Unidos. Y nuevamente Argentina se vuelve a aislar. Y nuevamente Argentina, como ya varias veces en su historia, prefiere armar y ser parte de un eje del mal. El problema legal que surgió con este sujeto es que Estados Unidos lo había metido dentro de la lista para ser arrestados internacionalmente, es tal Rodríguez. Y Macri, el anterior presidente que está en salida de Argentina, había apoyado esta resolución por medio de un decreto para que no pueda entrar a la Argentina. Ahora, como asumió el 10 de diciembre, Alberto Fernández revocó ese decreto para que este sinvergüenza, narcotraficante, ladrón y sostén de la dictadura de Maduro pueda venir a la Argentina y asistir. ¿Quiénes más vinieron? Lugo de Paraguay, un cura que dejó embarazadas a más, miren, ni por decir ninguna palabra. Otro prófugo, Correa, que debería haber sido arrestado en Argentina, vino de Bélgica a Argentina sin ningún problema. Y así puedo seguir nombrando a representantes de personajes, países que uno no quiere ver. Y ahí están los amigos. Y ahí te dice cómo estás empezando, Alberto Fernández. Y estás empezando muy mal. Y ya se ve lo que va a ser el año que viene. Y ya se ve lo que va a pasar en 4 años en Argentina. ¿De qué está acusado este personaje? De censura de medios internacionales como de los nacionales y la manipulación de la información, como nos tiene acostumbrado Venezuela. Ese personaje fue invitado. Quería hacer las cosas bien y una de las primeras
decisiones fue intervenir los servicios secretos de inteligencia argentinos, la AFI. Servicio que fue ya modificado y creado por la misma Cristina Fernández de Kirchner, que había pasado el control del Ministerio de Seguridad al Poder Ejecutivo, o sea, a ella misma. Pero no, ahora lo volvemos a modificar. Y se lo acusa a Macri, cuando ellos fueron los que modificaron estos servicios de inteligencia. La pregunta es ¿por qué querés intervenir los servicios de inteligencia? ¿Por qué primero los servicios de inteligencia? Y ya lo que venimos diciendo es que los socialistas siempre hacen. Tratar de intervenir áreas esenciales para poder continuar manteniendo el poder. Es decir, esto nos certifica que el nuevo poder político argentino va a continuar las viejas prácticas de influir en los servicios de inteligencia como se hacía en la época de los Kirchner, para seguir a aquellos quienes hablan mal de ellos, periodistas, medios, agarrarlos infraganti, como se dice, es decir, en offside, con cámaras, fotos, y luego amenazarlos para que dejen de hablar de ellos. Y así está, y así convirtieron a varios en kirchneristas. Ese es el socialismo, y así sucede en cada país socialista. No soportan que haya voces opositoras. Y ahí encontramos a la derecha estúpida. O a los capitalistas, ahora sí como llamamos socialistas, vamos a ser capitalistas. A los capitalistas estúpidos. Quienes transan con estos para mantener el poder, como son los empresarios viejos, y no son empresas sanas, y capitalistas que se mandan a mudar a otros países o que directamente deciden convertirse o deciden acallar la voz o no meterse. Y acá encontramos una relación con España. Miren cómo son las cosas. Por eso nuestros países de habla hispana, de habla española, no estamos desconectados y no somos diferentes. Tenemos los mismos problemas y nos contagiamos unos de otros. Y Argentina es fuente viral de la izquierda en los países de hispanohablantes. Argentina es fuente y causa de donde se producen la mayor cantidad de socialistas, cuasi comunistas, en el mundo de habla hispano. Y acá lo encontramos a Gentili, quien trabajaba mano derecha de Iglesias de Podemos, donde más Podemos, sucursal chavista narcotraficante de Venezuela en España. Y ahí lo encontramos, Gentili. Abandona Podemos para incorporarse al nuevo gobierno argentino de Alberto Fernández. ¿Encargado de qué? Encargado de la Secretaría de Asuntos Internacionales. Es increíble. La verdad que es increíble. Y ahí ya podemos visualizar los amigos que vamos a encontrar en la región y en el mundo. Nuevamente, los amigos del eje indeseados por el mundo occidental, ahí se mete Argentina. Lo paradójico de estos socialistas es algo, el populismo es básico. Sí, en algunos lugares son mayor medidas que otros. Kirchnerismo full. 10 de diciembre asume Alberto Fernández, también crea el Consejo de la Lucha contra el Hambre y se manda un festejo de un día, encima un día martes, donde es día laborable, un día de festejo en la Plaza de Mayo, plaza principal de la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno argentino, un acto de música, comida, con un costo de más de $1 millón y sin contar los gastos después de limpieza. Quienes lo pagan, los contribuyentes a estos sinvergüenzas y ladrones, y la gente va obviamente gratuito, y después armamos la creación del Consejo contra el Hambre. La paradoja. Estos personajes siempre se mandan creando y crean y más gasto y más secretarías y más oficinas contra el hambre,
Cuando se mandan estas fiestas y financian un montón de corrupción o mantienen a los estados provinciales corruptos de la Argentina, en vez de destinar esos fondos justamente al Consejo al Consejo de Lucha contra el Hambre. Eso es el socialismo. Y el socialismo no genera comida. En cambio, el capitalismo, cuando tenés que liberar, porque para generar comida, primero, sacala, no sigas creando y más gastos. Por eso después lo pagan los ciudadanos con más impuestos. Eliminá todo eso a la inversa, eliminalo, liberá empleo, todo lo que hace a las funciones, a la producción, que ya hemos nombrado en otros episodios, y vas a ver cómo la pobreza cae tremendamente. Y por último, un detalle, pero que es muy importante: no se invitó a la presidenta en transición de Bolivia, la presidenta Áñez, no se la invitó porque Alberto Fernández no solo es amigo de Evo Morales, cómplice de ese gobierno de narcotraficantes, sino que también porque no reconoce el proceso democrático y apoya una dictadura. En México, nuevamente, hay otra relación con Argentina. El embajador mexicano en Argentina se lo encontraron robando una librería en Argentina, robando un libro de $10. ¿Qué necesidad de robar un libro si estás ganando en dólares como embajador? Tenés que ser un ladrón. No sabremos qué otra cosa más habrá robado en su vida. La cosa es que una buena decisión de AMLO fue de llamarlo al embajador, y obviamente va a dejar de ser el embajador mexicano en Argentina. Otro detalle, otro punto en México es Evo Morales, que dejó México para ir a Cuba, y que muchos dicen, hay voces que se dicen, que está dejando Cuba para emigrar hacia Argentina. Ahora que va a estar el gobierno de Alberto Fernández, se le va a dar asilo. ¿Por qué? Porque sus hijos están en Argentina. Es decir, los mexicanos se salvan y no van a tener que pagarle más a este sinvergüenza, y ahora los argentinos no solo no vamos a comer los impuestos, sino vamos a tener que pagarle a un dictador que se quiso mantener más de 15 años y romper con todo el orden democrático y constitucional de Bolivia. Resaltamos, sin embargo, el intento de llegar a un acuerdo, que se llegó finalmente, por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A pesar de las diferencias, de las complicaciones que sin embargo vinieron desde Estados Unidos por la confrontación entre los republicanos y los demócratas, liderado de los demócratas por Pelosi, una sinvergüenza socialista zurda, de izquierda, y perdone la palabra, pero asquerosa. ¿Por qué asquerosa? Porque prefiere defender su poder y su monedero que a la gente. Pone al frente a la gente, como todos los socialistas hacen, cuando ellos viven en castillos de más de $10 millones. Porque así es como vive Pelosi. Así es como viven esta gente. Aman, son socialistas para afuera, pero para adentro aman el capitalismo. Luego de idas y vueltas, se logró llegar a un acuerdo en cuanto a las cuestiones laborales. Es decir, Estados Unidos quiere no intervenir, pero quiere ser parte de controlar que haya un cumplimiento laboral en México, normas de medio ambiente que para Pelosi eran importantes, como también una solución de controversias antes problemas de medicamentos biológicos. Otro de los puntos importantes era era sobre la libertad sindical. Es decir, Estados Unidos exigía que se haya una libertad de elección sindical, como también un voto libre a los representantes laborales. También se exigía que se permita a Estados Unidos una inspección para ver para controlar que México esté cumpliendo el acuerdo
comercial. Este tratado entonces va a sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se había firmado en 1994. Todas estas modificaciones, si bien ya se habían aprobado el año pasado, está recién en el proceso en que tiene que ser ratificado. Ahora, una vez que sea ratificado por Estados Unidos, según Canadá anunció, ellos lo van a ratificar automáticamente. Según México, se puede llegar a ratificar antes del 20 de diciembre. Sin embargo, en Estados Unidos ya han anunciado que se va a esperar que pase el proceso del impeachment, es decir, del juicio político que le están haciendo a Trump, para después de ello poder firmar el acuerdo. En Colombia tenemos también una característica que hace a América Latina, que son los acuerdos de salario mínimo. Se están discutiendo los acuerdos de salario mínimo en la que se llama la Mesa de Concertación Laboral y Salarial. ¿Por qué digo unas características? Porque en América Latina se acostumbró a negociar estos acuerdos de precio. No hay una libertad. Obviamente en algunos países sí, pero en la mayoría no. Y en estos acuerdos que se busca llegar, terminan alentando la informalidad de la gente, y como también el no desarrollo, no generación de emprendimientos, y también el cierre de empresas. Esto es algo que no entienden, porque ¿quiénes pueden cumplir este acuerdo de salario mínimo? Y las empresas grandes, y ahí donde entran los empresarios. Porque a ellos no les conviene que también exista la libre competencia, o sea, son parte funcional de un sistema donde no hay libertad. Y les encanta. Entonces se juegan este juego de negociar el salario, mientras que los sindicatos hablan por los ciudadanos y por los trabajadores, los empresarios le pelean para restar. Y ahí se manda la confrontación y protestas y paro. En definitiva, el acuerdo busca tratar de acaparar la inflación del año, que llega a ser de casi un 4%. Bueno, oyentes, esto es todo por hoy. Espero que les hayas encantado el episodio número 11 y nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias.